Hoy hablaremos de Naamán, un personaje de gran relevancia en las Sagradas Escrituras, mencionado en el Antiguo Testamento. Ella era hija de Ramum, rey de los amonitas. Su historia está registrada en el primer libro de los Reyes, en los capítulos 14, versículos 21 y 31. Según el relato bíblico, Naamán se convirtió en la esposa de Salomón, el legendario rey de Israel, conocido por su sabiduría y riqueza. La vida de Naamán está envuelta en misterio, pero podemos extraer varios datos relevantes de la Biblia y la tradición judía para presentar los detalles de esta historia. Como hija de un rey, Naamán creció en un entorno de lujo y privilegio. Su matrimonio con Salomón, uno de los monarcas más poderosos e influyentes de la historia de Israel, fue ciertamente un acontecimiento de gran importancia política y diplomática. Sin embargo, la conexión de Naamán con los amonitas tuvo serias implicaciones, debido a la rivalidad histórica entre los israelitas y los amonitas. Según la tradición bíblica, los amonitas eran a menudo vistos como enemigos de los israelitas, ya que descendían del sobrino de Abraham, Lot, y tenían una larga historia de conflictos con el pueblo de Israel. Por lo tanto, el matrimonio de Salomón con Naamán generó críticas, especialmente entre los israelitas más conservadores, que temían que esta unión pudiera dañar la pureza de la cultura israelita. Antes de todo esto, conviene recordar que Salomón ya se había casado con la hija de un faraón, un matrimonio real legítimo. Sin embargo, pronto fue seducido por mujeres extranjeras de diferentes culturas, incluido Naamán. El gran problema en esta situación fue la falta de control de Salomón, ya que acumuló un número impresionante de esposas y concubinas. En el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 3, se dice que tenía 700 esposas de linaje real y 300 concubinas, aún con varios consejos de su propia madre, advirtiéndole sobre los riesgos que podían traer estas mujeres de distintos orígenes. Salomón no hizo caso y continuó relacionándose con mujeres de distintas naciones, como la moabita y la titánida, que seguían religiones diferentes con dioses extranjeros. Sin embargo, Salomón estaba profundamente enamorado de Naamán, lo que hizo que este matrimonio fuera aún más complejo e impactante en su vida. Su amor por ella trascendió las barreras culturales y políticas de la época, llevándolo a tomar decisiones que tuvieron consecuencias negativas no solo para él, sino también para el reino de Israel. Su afecto por Naamán le llevó a permitir la adoración de dioses extranjeros, siguiendo las costumbres de su amada esposa, lo que comprometía los principios religiosos fundamentales del judaísmo. La historia de Salomón es un claro ejemplo de cómo un rey que inicialmente adoraba al único Dios verdadero puede desviarse con el tiempo. La Biblia nos dice que aunque Salomón comenzó su reinado adorando a Dios, eventualmente cedió a las influencias de sus esposas extranjeras, incluido Naamán, y construyó altares a sus dioses. Es importante señalar que Salomón no fue el primer rey en romper esta regla. Su padre, el rey David, también tuvo varias esposas, lo que ya indicaba un patrón. De hecho, la Biblia, en Deuteronomio 17:17, advierte explícitamente acerca de tener múltiples esposas, advirtiendo de las consecuencias de tal práctica. Según las Escrituras, los reyes de Israel no debían tener muchas esposas, ya que esto podría llevarlos a la desviación espiritual. Sorprendentemente, Salomón, un hombre famoso por su sabiduría, no siguió este consejo y se desvió del camino correcto, aunque cedió a la tentación. Cabe destacar la notable inteligencia de Salomón, que se hizo famosa en varias historias, incluida una que involucra a dos mujeres que peleaban por la maternidad de un bebé. Salomón sugirió partir al bebé por la mitad, propuesta que causó gran angustia en una de las mujeres, quien inmediatamente pidió al rey que no lo hiciera. Así fue como Salomón pudo identificar a la verdadera madre del bebé. Su sabiduría se extendió también a muchos otros campos, desde el estudio de la naturaleza hasta la creación de proverbios y cánticos, que están registrados en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios y en el Cantar de los Cantares. Sin embargo, la profecía de Isaías, que predijo que Salomón perdería el control sobre 10 de las tribus de Israel,
indicó que el reino de Israel pronto se dividiría. Esta división se hizo concreta cuando Jeroboam, líder de las tribus del norte, se convirtió en una amenaza para el reinado de Salomón. Temiendo perder su poder e influencia, Salomón intentó desesperadamente asesinar a Jeroboam. Este acto reflejó la creciente tensión en el reino de Israel. Después de la muerte de Salomón y la ascensión al trono de su hijo Roboam, Jeroboam se convirtió en una figura central en los conflictos posteriores. La profecía de Isaías se cumplió y dio inicio a una serie de acontecimientos que resultaron en la división del reino, con Jeroboam gobernando el reino de Israel, formado por 10 tribus del norte, y Roboam liderando el reino de Judá, formado por las tribus del sur. Esta división creó un período turbulento en la historia de Israel, conocido como el Cisma, con repercusiones políticas y religiosas duraderas. El reinado de Roboam, marcado por una administración desastrosa, representa un punto crítico en la historia de Israel. Sus aumentos de impuestos y su decisión de ignorar las preocupaciones de la gente debilitaron rápidamente su autoridad, lo que condujo al declive político y económico. El descontento popular permaneció constante, y Jeroboam se convirtió en el primer rey del reino de Israel después de la división. Para evitar que su pueblo siguiera adorando en Jerusalén, Jeroboam tomó medidas drásticas. Hizo hacer 2 estatuas de becerros de oro y las colocó en altares en Betel y Dan, animando a los israelitas a adorar esas imágenes en lugar de ir a Jerusalén. Esta decisión tuvo graves consecuencias, ya que el becerro de oro se convirtió en un símbolo de apostasía e idolatría en la historia de Israel. Un día, mientras Jeroboam estaba haciendo ofrendas en uno de estos altares, apareció un profeta desconocido y predijo que un descendiente de David destruiría los altares paganos e incluso quemaría huesos humanos en ellos. Sorprendentemente, esta profecía se cumplió muchos años después, cuando el rey Josías de Judá llevó a cabo reformas religiosas y llevó a cabo las acciones predichas por el profeta desconocido. La historia de Naamán nos recuerda que incluso los líderes más sabios y poderosos pueden ser llevados al pecado y la apostasía cuando permiten que influencias externas, como matrimonios y alianzas políticas, corrompan su devoción al Dios verdadero. La decisión de Salomón de construir altares a dioses extranjeros y permitir la adoración de ídolos entre los israelitas ejemplifica el peligro de estas influencias externas. Bajo la influencia de Naamán, Salomón construyó altares dedicados a los dioses extranjeros de sus esposas, lo que marcó el comienzo de un período de decadencia espiritual y conflicto político. Este momento culminó con la división del reino de Israel. La historia de su influencia sobre Salomón sirve como recordatorio de cómo la sabiduría y la fe pueden ser puestas a prueba, incluso en los momentos de mayor poder y éxito. Nos lleva a reflexionar sobre las influencias que moldean nuestra vida y sobre la importancia de mantener nuestros principios, incluso frente a las tentaciones y presiones externas. Si te gustó este video, deja un comentario a continuación y suscríbete al canal para no perderte futuros contenidos. Que tengas un lindo día.